Le envío un gran saludo a todo el grupo. Esta es nuestra clase de apertura para este ciclo de historia del arte. Vamos a empezar tocando el tema del Renacimiento. Es bastante importante esta época porque es una época de ruptura y de grandes descubrimientos para forjar la cultura occidental como tal. Se vio reflejado y se ve reflejado todos estos grandes descubrimientos que se hicieron en esa época en la contemporaneidad. Nosotros somos también hijos de esos grandes descubrimientos, por eso es importante investigar esa historia, qué nos dejó, qué legado tuvo y cómo influyó también en la historia del arte y de la humanidad. Es importante tener en cuenta que para que se diera el Renacimiento como tal, se sumaron varios factores y hay toda una historia detrás de hechos y consecuencias que llevaron a que este periodo, digamos, tuviera ese esplendor como tal. Es importante tener en cuenta que el término de Renacimiento hace alusión al renacer de los valores estéticos, artísticos del pasado occidental, es decir, de Grecia y Roma. Entonces los italianos en el siglo XV y XVI volvieron su mirada a la antigüedad, específicamente a la civilización de Roma, para poder tomar punto de referencia de estos avances que se habían tenido en la antigüedad y que en la Edad Media sucumbieron de manera drástica porque se entró en un periodo oscuro de gran ignorancia, ¿no? Como ustedes saben, en la Edad Media el 90% de la información estaba monopolizada por la Iglesia. Entonces esto dio paso a que pues, hubiera una época de gran oscuridad, de ignorancia, de falta de conocimiento, donde se ignoraron todos esos procesos que venían sumando en la historia. De repente se cortó eso y se cayó en un proceso oscuro donde pues, la Iglesia básicamente que dominó durante esta época como imperio también, ¿no? Roma, como tal, el imperio cayó hacia el año 400 más o menos después de Cristo. Esto pues porque hubo una gran invasión allí de los rebeldes de esa época, ¿sí? Entonces, en esa coyuntura, Roma cayó, se perdió, digamos, la guerra, la batalla, cayó como imperio después de haber abarcado toda Europa, un imperio realmente enorme que se basó pues para crecer se basó en la milicia y en el desarrollo pues militar y la guerra para poder llegar a alcanzar a dominar todas las tierras que pudo dominar. Sin embargo, pues al ser un imperio totalitario y donde llegaban, saqueaban, acababan con las culturas que había, eh, pues obviamente que en un momento ya la gente de los lugares pues se fue revolucionando, se fue armando y protestaron digamos contra Europa y contra Roma y entraron pues en una guerra bastante fuerte, tan fuerte que hizo que cayera el Imperio Romano. Entonces, digamos, la suma de lo que se había construido como imperio en Roma se trasladó a Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que aún existe pues como parte de la historia, que queda en el territorio actualmente de Turquía. Y en esa época y ahora es un punto muy estratégico porque es la unión entre Asia y Europa. Entonces se trasladó allí el imperio romano y siguió creciendo como tal. La iglesia se dividió, en cierto modo, porque quedó, digamos, la iglesia de Roma como tal, la Roma católica, y por otro lado, ya en Constantinopla, la iglesia ortodoxa se quedó en Constantinopla, así que hubo una ruptura también en la religión católica como tal, esto hacia el año 1200, ¿sí? Y pues todo este periodo que hubo desde el 400 hasta el 1200. Entonces es importante tener en cuenta estas circunstancias como el imperio y su conocimiento se trasladaron a Constantinopla y luego de la caída de Constantinopla, que fue más o menos en el año 1200, al ser invadida por los turcos y los otomanos, entonces digamos, todo el imperio cae de por sí, el imperio romano, lo que se había salvado de Roma, que se había trasladado a Constantinopla, cae y todos estos eruditos y todo el conocimiento que allí se había gestado y había crecido y había sido codificado en libros, en ese tiempo pues hechos a mano, que digamos también guardaban en cierto modo todos los avances o alguna parte de lo que se había avanzado en las culturas antiguas,
Entonces digamos, los sabios y los eruditos de ese tiempo migraron hacia Italia, de Constantinopla hacia Italia, y se fueron ubicando allí en todo este país y en las diferentes ciudades-estado que había para esa época, ¿no? En Florencia, en Venecia, en estas ciudades diferentes de Italia, se fueron estableciendo allí y llevaron todo ese conocimiento que se había trasladado de Roma a Constantinopla y luego vuelve a Italia, y allí es donde en base a estos documentos y a estos estudios también se empieza a gestar el Renacimiento como tal, porque ahí es donde está el germen y todo el material que se va a estudiar para poder empezar pues a proponer nuevas cosas, una nueva forma. El renacer de los valores clásicos realmente no es una copia, sino es una interpretación, es basarse en lo que ellos habían logrado, poder explorar hasta donde ellos habían llegado, partir de ahí y continuar. Esa fue la idea, digamos, de los artistas del Renacimiento. Entonces sí es una época bastante convulsionada, porque en ningún otro momento se habían dado tantos saltos tecnológicos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado se rescató la perspectiva matemática como tal, y esto dio paso a la creación de la arquitectura, ¿no? El poder sobre un plano bidimensional, poder plasmar la realidad tridimensional de manera matemática. Esto no se había, digamos, esto se había perdido en la Edad Media. Si ustedes pueden mirar las gráficas de la Edad Media, ya digamos, la imagen como tal ya no importaba, digamos, las proporciones que los antiguos habían llegado a establecer de perfección del cuerpo, sino que todo esto se olvidó paulatinamente. Todas estas reglas y normas dejaron de tener valor, y en el Renacimiento pues se volvieron a estudiar, se volvieron a tener en cuenta, a darle el valor que tenía y a coger todo ese legado para poder continuar y hacer nuevas cosas. En todo ese contexto se empezaron a gestar diferentes personalidades muy importantes que influyeron en el Renacimiento. Personajes como Miguel Ángel, como Leonardo, como Donatello, como Brunelleschi, como Durero también en Alemania, como los Cranach. eh, También estaba el Bosco por allí en esta época. Entonces varios artistas, digamos, grandes genios están creciendo en esa época y están mirando a Grecia y a Roma, los están estudiando y los están reinterpretando y están logrando, digamos, descodificar toda esta información que se había quedado olvidada en el pasado, ¿no? Otro factor importantísimo del Renacimiento es el desnudo como tal, ¿no? El cuerpo se había vuelto en un tabú muy grande en la Edad Media. Los papas hacían alusión al hombre como el gran estiércol, como un sujeto despreciable, y esta fue, digamos, la idea que primó en la Edad Media, por eso fue una edad tan pesada. Ya en el Renacimiento, pues el hombre recapacitó, se miró a sí mismo y empezó a proyectarse ya, como a quitarse ese velo, ese peso también de la Edad Media que traía, y a mirarse como un hombre Dios, como un hombre orgulloso de sí mismo, un hombre que se contempla, un hombre que se cuestiona, un ser humano que se cuestiona. Así que todas estas, digamos, las formas de pensar sí fueron cambiando radicalmente a partir de estos diferentes descubrimientos. Como les venía contando, el cuerpo había sido pues un tabú, y de repente en el Renacimiento se desnudó el cuerpo y se empezó a estudiar desnudo. Hubo muchísimo tráfico de cuerpos en esa época, que era castigado de manera muy drástica, pues porque los artistas querían y los científicos querían de primera mano poder abrir el cuerpo, investigarlo, entenderlo como una máquina orgánica, ¿no? Aquí se entendió también el cuerpo como una máquina, y en el Renacimiento pues empiezan a surgir todos los conceptos de máquina, de funcionamiento, ¿no? De engranaje. Entonces digamos que todo esto también tiene un paralelo. El solo ejemplo de Miguel Ángel, como él en la Capilla Sixtina, que tiene más de 500 metros cuadrados de mural en el techo, él plasmó una visión totalmente revolucionaria para la época, para una iglesia tan conservadora como lo era y como lo es aún. Imagínense en ese tiempo plasmar todos estos hombres desnudos allá pues, con sus genitales, las mujeres con sus senos, el cuerpo desnudo como tal. Eso fue un acto totalmente revolucionario, pero eran tan poderosos esos artistas, tan visionarios, y tenían tanta fuerza,
que hasta los mismos papas, los príncipes y digamos toda la gente que tenía el poder sabía de la importancia de poder apoyar a esos personajes porque eran los que iban a dar todo el salto que se vino a dar después, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la perspectiva como tal y el redescubrimiento de la anatomía, ¿no? Del cuerpo como un organismo y como una máquina que funciona. Uno de los importantes momentos del Renacimiento fue el encuentro entre el artista Donatello y Cosmo de Medici, que era el gran mecenas de esta época en Italia. Él era quien impulsó gran parte pues, de todo este movimiento, pues porque eran banqueros, realmente era gente que estaba teniendo un gran éxito en sus negocios y eran príncipes básicamente, ¿no? Y en cada ciudad pues había digamos, unas familias que controlaban la ciudad y ellos pues eran los mecenas de los artistas, los que querían de cierto modo también eran muy creyentes en Dios, ¿no? Y ellos sentían que al apoyar a los artistas y hacer todos este tipo de proyectos grandes también a nivel de arquitectura, de templos, todo esto, en cierto modo estaban también equilibrando karma según pues sus nociones y lo que ellos entendían por religión, por cielo y por infierno en esa época. Entonces sí es muy importante este encuentro. Donatello hace el David, el primer David, es un hombre desnudo. Desde la antigüedad hasta esta escultura de Donatello no se había representado el cuerpo desnudo como tal, no se había vuelto a aceptar pues el ser humano como en su esencia tal. Entonces esto dio ya un primer inicio, un indicio, ya después viene el David de Miguel Ángel, que es una escultura de 5 metros donde digamos que Miguel Ángel se reafirma en su seguridad de ser humano, de hombre, el hombre seguro del Renacimiento, que se cuestiona, se pregunta y que es un hombre Dios también, ¿no? Las proporciones, el gesto que tiene, la expresión, todo esto digamos, nos da todo este tipo de lecturas y nos da en cierto modo esa escultura una síntesis del hombre del Renacimiento. Es importante tener en cuenta que para esta época también se viene avanzando, la tecnología pues se va desarrollando muy rápidamente, y la tecnología también a nivel de navegación de los mares, se desarrolló pues todo el nuevos descubrimientos como las efemérides, como digamos herramientas para poder medir las distancias y poder ubicarse con las estrellas, el astrolabio también, instrumentos que antes no servían, que antes para la navegación tenían ellos que referenciarse por accidentes geográficos o diferentes sí, indicios que le dejara para poder seguir el rastro. Y en el Renacimiento ya digamos, la tecnología, la matemática y la trigonometría, el desarrollo de estas ciencias, dio paso a que se avanzara rápidamente en muchas tecnologías, ¿no? En este caso el tema de la navegación, en el cual en Europa, España y Portugal pues fueron los grandes pioneros de la navegación. Ellos fueron pues los que de cierto modo descubrieron América en esa época, y es importante tener en cuenta que gracias al descubrimiento de América y a todo el oro y la plata y el saqueo que hubo aquí, digamos que todo este recurso que había aquí en América se lo llevaron para Europa, y eso hizo que también el Renacimiento pues tuviera mucha fuerza porque ese dinero iba para España, para los grandes gobiernos, para Portugal, y obviamente España estaba digamos avalado por Roma, ¿no? Es un estado totalmente católico. Entonces en Roma también pues obviamente le llegaba su gran comisión de todo lo que aquí se estaba saqueando en esa época. Entonces digamos que toda esa opulencia y toda esa riqueza que hubo también se debió, o sea, digamos que si no se hubiera descubierto América como tal en esa época, tal vez que el Renacimiento no hubiera sido un movimiento tan grande y tan importante en la historia de la humanidad como lo fue, porque gracias a toda esa riqueza que se llevaron de acá, pues es toda esa riqueza que vemos reflejada ya en las grandes iglesias, en los grandes museos, en los grandes, digamos, pinturas y murales que hicieron estos artistas de esta época tan importantes. Entonces digamos que todas estas condiciones se suman para que se dé esta época, ¿no? También el tema de la creación de la imprenta por Gutenberg en el año 1450. Esto es muy clave porque en la Edad Media
como les conté hace un momento, el 90% de la información y del conocimiento estaba cerrado a la Iglesia Católica. Lo que pasó con la creación de la imprenta es que se democratizó el conocimiento, ¿sí? Más gente podía acceder incluso a leer la Biblia, a las imágenes, a la información, y esto hizo también toda una revolución y que obviamente la gente al adquirir conocimiento pues ya requería otro tipo de dinámicas y de nociones. Entonces digamos que todo esto se fue sumando, ¿no? También es importante tener en cuenta que la figura del artista como tal no existía antes del Renacimiento. Los artistas no firmaban su obra, no se hacían autorretrato, no existían como tal, eran más asociados a lo artesanal, ¿no? A una técnica, a desarrollar eso, pero dentro de, digamos, del esquema y las jerarquías sociales el artista no ocupaba ningún lugar importante. A partir del Renacimiento y de todos estos grandes genios que aparecieron, la idea del artista se fue cambiando y el gran biógrafo y artista Giorgio Vasari fue muy importante en esta época porque fue quien creó la imagen del artista como tal, fue el primer biógrafo de artistas, entonces empezó a investigar y él digamos que construyó la imagen del artista moderno como tal. ¿Sí? Ya después vino por ejemplo Durero, que fue digamos, el primer artista que ya firmaba sus obras, Rafael también, y también los primeros que se empezaban a hacer autorretratos, ¿no? Y en una posición también muy, digamos, muy revolucionaria, porque por ejemplo los retratos de Durero, él se retrata en algunos como si fuera Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces el artista siempre ha tenido el poder de, aunque su contexto sea muy opresivo y muy fuerte, poder codificar en sus trabajos lo que realmente quiere decir, ¿no? Entonces esto se ve, por ejemplo, en los pintores de la corte, de los reyes, etcétera. Ellos obviamente trabajaban por encargo, pero si uno se pone a ver el arte de ellos, siempre hay una visión crítica de lo que les tocó vivir en su tiempo, ¿no? Entonces el artista, digamos que siempre, desde esa época no ha estado limitado como tal a su contexto. Obviamente sí ha estado influenciado por su contexto, pero el artista siempre ha logrado codificar en sus trabajos y en sus propuestas eh, el real conocimiento que tiene detrás, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores que se suman y que hacen que esta época sea muy particular. También es importante plantear la visión que se desarrolló del universo en esta época gracias a Copérnico, el científico Copérnico, que fue el que a partir de sus estudios y sus observaciones creó un tratado muy largo y muy profundo, replanteando toda la visión de la cosmología que tenía Occidente en esta época, ¿no? Porque en la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y Copérnico lo que descubrió fue que realmente la Tierra era simplemente un ente más y que digamos, el centro como tal del sistema era el Sol. Entonces esto era un salto muy revolucionario. Si él lo hubiera dicho como tal, pues lo hubieran quemado porque pues hubiera sido torturado, pues porque en esta época estas verdades no se podían refutar, ¿no? Entonces se pasó, digamos, de la creencia de la fe ciega religiosa, a un espíritu más científico, más matemático, más racional, y digamos que esta es la transición hacia ese nuevo hombre, hacia ese nuevo ser humano eh, que se gestó durante el Renacimiento. La creación del reloj como sistema y como mecanismo fue el gran salto que también dio paso al desarrollo de la máquina y de todas esas tecnologías en esta época, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver los trabajos de Leonardo, él básicamente era un científico, era un artista, era médico, era investigador, bueno, ellos eran unos seres holísticos, ¿no? Lo mismo Miguel Ángel, también eran arquitectos, eran poetas, eran artistas, eran seres que, digamos, no como ahora que las personas tienen solo, o sea, digamos que se cierra mucho el conocimiento a una sola especialidad, sino que en ese tiempo, digamos que trataba era de lo contrario, ¿no? De abarcar muchísimo como conocimiento en, en una sola. Es importante tener en cuenta también la creación del lente y del espejo, digamos, en el contexto de esa época.
y cómo cambió la forma de acercarse y de mirarse, ¿no? Porque ya con el espejo, digamos que en la Edad Media pues se podían ver en un reflejo en el agua, una visión borrosa de sí mismos, ¿no? Ya cuando se crean el espejo como tal y el reflejo, pues ya hay una visión más cercana de lo que, y más real de lo que es digamos, la materia como tal, el físico, ¿no? Entonces esto también va sumando en estos cambios revolucionarios. También es importante tener en cuenta las propuestas que hace Hogney en su libro y documental El conocimiento secreto, ¿no? Donde nos plantea también el uso de diferentes herramientas ópticas y de lentes que dieron paso digamos, al descubrimiento de la perspectiva y, por ejemplo, también al trabajo hiperrealista de muchos de estos artistas de esta época, que realmente pues el salto se ve muy drástico, ¿no? Si uno ve terminando la Edad Media y comenzando el Renacimiento, el salto es muy drástico, y uno pues realmente que todas estas cosas que suman, pues obviamente uno dice influyen en esto, pero la idea y la teoría de Hogney no es del todo descabellada, ¿no? Hay quienes la pueden refutar como hay quienes la pueden aceptar e incluir dentro de sus propias convicciones. Pero sí es importante cuestionarse todo el tiempo la historia, ¿no? Y él lo que hace es eso, ¿no? Dice, bueno, en ese tiempo eran tan virtuosos estos artistas, llegaron a un conocimiento tan alto de la anatomía, pero ¿cómo fue que se dio ese salto? ¿Por qué? Entonces él empieza a investigar y empieza a unir todos estos lazos que, que dan indicios acerca de lo que pudo haber sido esta época. También es importante tener en cuenta, digamos, los Van Eyck, como ellos fueron también los descubridores del óleo, de la técnica. En este tiempo pues también los pintores eran alquimistas, eran científicos, entonces todo el tiempo estaban experimentando con las materias, hasta que llegaron pues a esta materia que realmente cambió muchísimo la plástica y la imagen de esa época y la forma de trabajar, porque ya era con aceite, ¿no? Antes se trabajaba ya sea la técnica del fresco con los pigmentos, o del temple también con el huevo. Entonces de ahí, de dar el salto con estos elementos a trabajar con aceite de linaza, pues también fue uno de los grandes descubrimientos de esta época, y fue lo que permitió que después se desarrollaran toda esta cantidad de obras al óleo, que se convirtiera en una técnica pues tan afamada y tan escogida por todos los grandes pintores de la época. Es importante también tener en cuenta la reforma que se hizo gracias a Martín Lutero, que fue un monje. En el año 1511 él visitó Roma como parte pues, de sus creencias, a visitar allá a su centro y el centro de su fe, y se dio cuenta como ya los papas y los sacerdotes vendían indulgencias, es decir, la salvación, vendían la salvación de los pecados, y ya se había convertido en un mercado muy descarado, ¿no? Entonces, digamos que él vio eso y su fe se vio confrontada, él tuvo que enfrentar muchísimas situaciones difíciles, pero digamos que dio origen con sus 95 tesis a la reforma, que fue la división entre la Iglesia Católica, que esto marcó muchísimo también el Renacimiento, ¿no? Los países nórdicos se volvieron protestantes y los países del sur de Europa se mantuvieron católicos. Entonces aquí empezó ya una guerra también de la religión, de la separación, ¿no? Porque había pues quienes ya, los países nórdicos ya no aceptaban, digamos, ya no entendían que Roma era su centro, sino que ya se descentralizaron como tal, sí seguían siendo, digamos, cristianos, pero ellos ya le daban otra interpretación a la Biblia y al momento histórico que estaban viviendo. Entonces esta ruptura realmente que marcó muchísimo a la Iglesia Católica y esta época del Renacimiento, porque hubo unos artistas que trabajaron para la Reforma, como por ejemplo Durero, algunos que trabajaron para la Contrarreforma, es decir, los que estaban en contra de que se diera este proceso de ruptura de la iglesia, que eran básicamente pues los romanos y los más conservadores. Entonces artistas por ejemplo como Caravaggio, que sirvieron a este propósito. Entonces es importante pues, quiero simplemente tocar algunos temas, y quiero que ustedes investiguen a partir de la bibliografía que les doy y la videografía, pues a más profundidad digamos, esta época del Renacimiento, que es tan importante
y tan llena de información. Realmente es muchísima la información y podríamos dedicarnos un solo semestre a estudiar este periodo. Pero sí es importante que ya con autodisciplina pues ustedes investiguen también en el libro de Historia del Arte de Gombrich, que va del capítulo 12 al 17, el tema del Renacimiento. Es importante que se tomen el tiempo. Si no tienen tanto tiempo pueden usar la videografía, pero para profundizar sí les aconsejo mejor el libro, porque allí él va describiendo y nos va, digamos, comentando muy claramente y a partir de ejemplos, y nos va haciendo entender mucho más fácil esta época, sus grandes descubrimientos, sus saltos cuánticos y todo digamos, el desenvolvimiento que tuvo y también su posterior impacto pues, en toda la cultura occidental. Así que les doy las gracias por asistir a este primer encuentro. Espero que hayan sumado un poco estas ideas y espero que realicen el ejercicio práctico para esta clase que está en las guías. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.